Bueno, pues empezamos un poco con la presentación. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal de Sé que no sé nada. Hoy estamos con un grande que es Fabio Dansé. Estamos en su pequeña guarida, una muy gran guarida. Ojalá algún día tenga uno de estos. Y bueno, queríamos empezar preguntándote quién es Fabio Dansé y a qué se dedica o qué hace. Sí, yo, bueno, ya tengo algunos años, precisamente 37 vendiendo, o más, porque empecé en el 96 y siempre me he dedicado a la venta. He estado como vendedor, como area manager, como responsable de ventas, export manager, después he estado también como consultor, mentor. Y también he estado del lado del comprador, por lo tanto, de la mesa de negociación me he sentado en todos los sitios, ¿no? Y en todos estos años y con la posibilidad de ver el tema de la venta de todos los puntos de vista, pues he desarrollado unos conocimientos que no son solo prácticos, porque esta es otra cosa importante que si tú quieres hacer la profesión del vendedor tienes que tener clara, es que no puedes dejar de aprender. O sea, yo todavía estoy estudiando. Eh, las cosas cambian, hay nuevas tecnologías, hay nuevas situaciones, entonces también el vendedor tiene el deber, si quiere ser un vendedor profesional, tiene el deber de seguir aprendiendo, sea en la parte, digamos, teórica o la parte básica, que no depende de lo que vende, sino también de la parte técnica de lo que vende. La verdad es que siempre, desde entonces, desde que empecé, me he concentrado en temas industriales. Por lo tanto, esta es otra cosa que leyendo mucho y viendo mucho he aprendido en estos años, que no tiene nada que ver el B2C con el B2B, con lo que vendemos nosotros, que yo le llamo K2B, ¿no? Porque eh, hay una diferencia importante, hay muchas diferencias, pero la más importante es que los criterios para decidir en el B2C son pocos, dos, tres, quizás, ¿no? Mientras cuando nosotros visitamos un cliente, ese cliente sabe de lo que fabrica él, pero no sabe de lo que vendemos nosotros, muchas veces, ¿no? Y entonces hay que educarlo también un poco a él. Y él no se deja educar si no entiende que delante tiene una persona en la cual puede confiar, ¿no? En todos estos años es lo que he desarrollado más esta capacidad de intentar dar confianza, vamos. Disculpa que te corte, pero para la gente que no lo sabe o la gente que está empezando a entrar en nuestro canal, ¿qué es el B2B, B2C o qué diferencias hay? Ok, el B2C significa Business to Consumer y es todo ese tipo de negocios donde una empresa su producto lo vende al consumidor final. Por lo tanto, zapatos, que es lo que está directamente relacionado con los negocios online, que todo el mundo parece que ahora si tienes una web ya eres rico, ¿no? Y muchos de estos negocios se montan para vender en Internet, donde el resultado final es que un señor hace clic y te pasa el pedido, después de haber pagado. Esto es el B2C, ¿no? Después las empresas que venden estos servicios se han dado cuenta que por una empresa que vende B2C hay 15 o 20 que venden a otras empresas, porque esa empresa que hace el zapato compra la tela, compra la goma, compra los lazos, compra un montón de la maquinaria, y entonces de esa empresa hay muchísimas que le venden, ¿no? Y que también son negocios. Entonces han intentado, que es digamos, la incongruencia más grande que hay actualmente, probablemente por desconocimiento, ¿no? La incongruencia mayor que existe cuando cojo todo lo que sé del B2C, por lo tanto, todas las técnicas de tracking y todas esas cosas nuevas que saben los jóvenes como vosotros, ¿no? Que intento aplicarla al B2B, que es business to business, o sea, de una empresa vender a otra empresa.
una de las diferencias principales que hay es que cuando tú vendes al consumidor final, tienes una persona que te compra y que hace clic y que toma la decisión. Cuando tú vendes a una empresa, ya no hay una persona, puede que hay un grupo de compra, ¿no? Entonces ya no es lo mismo vender a un consumidor final que ve en tu web el producto a venderle a otra empresa donde a lo mejor la decisión la toman varias personas, ¿no? Es verdad que si el producto es sencillo, o sea, vuelvo a repetir, si la discriminante son los criterios de decisión, ¿no? Si el criterio es el precio, el plazo de entrega, el color del producto y, no sé, el voltaje, no hace falta tener un vendedor, lo puedes vender a través de Internet también, pero no sabes quién es el que decide, a lo mejor no es solo una persona que decide en la oficina de compra, ¿no? Entonces, business to business un poco intenta copiar todo lo del business to consumer, pero entre dos empresas en lugar de entre una empresa y un consumidor final. ¿Por qué yo me he inventado este nuevo acrónimo que K2B, Known to Business? Porque aquí la persona que, o sea, la discriminante ya son muchos factores. Entonces, la persona que compra no los domina todos. Entonces necesita a alguien que un poco en qué confiar para que le explique, como cuando vas a comprar un ordenador y no sabes nada, confías en el vendedor que te lo vende, ¿no? Ahora los coches, los ordenadores ya son productos donde ya los consumidores saben, por lo tanto no hace falta un vendedor, ¿no? Pero, por ejemplo, si fueran las placas solares de tu casa, pues tú confías ya en una persona que te lo viene a vender, no tanto en la marca de las placas solares. Por eso que en el business to consumer lo más importante es la marca, en el business to business es la empresa, en el nuestro trabajo que vamos a vender líneas de extrusión, que evidentemente eh, los que fabrican productos al final acaban aprendiendo, pero ellos saben de hacer el producto, no de fabricar la máquina, ¿no? Y entonces necesitan confiar en un vendedor. A partir del vendedor después puedes también vender la empresa o la marca, ¿no? También es verdad que otra grande diferencia son los números. O sea, para nosotros el mercado nacional de todas las empresas que fabrican, no sé, film de polietileno, es no un barrio, un piso de la mina, porque quien vende zapatos en un piso de la mina tiene 140 clientes. Nosotros lo tenemos en toda España. Por lo tanto, los números son diferentes. Por eso que también intentar exportar las técnicas del business to consumer, o sea, las técnicas del e-commerce y todo esto, a nuestro sector no tiene ningún sentido, porque se habla de números de millones de posibles consumidores cuando nosotros tenemos 140 en toda España. Entonces, mucho más fácil llamar por teléfono, ¿no? Y claro, son mundos completamente diferentes. No quiero decir que uno sea mejor que el otro, simplemente que hay que conocer las diferencias y no puedes, o sea, no puedes tener experiencia en uno y enseñar cómo se vende en el otro, y al revés, ¿no? Por lo tanto, tienes que conocer muchas cosas antes de, cuando hablo también de formación, de decidir, voy a hacer un curso de formación en ventas, ¿vale? ¿De qué ventas estamos hablando? Porque no es lo mismo una cosa que la otra, ¿no? Mientras es común que aquí venta es todo, negociación es todo y son cosas bastante diferentes, digamos, ¿no? Yo tengo mucha curiosidad en preguntarte, has dicho que empezaste a vender en el año 96, más o menos, que es justamente... Cuando naciste vosotros. Cuando nacimos. Yo no había nacido. ¿En qué momento decides empezar a vender y desde ahí empezar a dedicar tu vida a la venta? Ok, esto es muy interesante porque en los países latinos vender es una ocupación, no es una profesión. Y posiblemente yo también empecé en la venta pensando, bueno, es algo que no me molesta
pero no lo veía en su principio como una profesión, ¿no? Y es lo mismo que le pasa al 99,9% de los jóvenes y no tan jóvenes que se dedican a esto, ¿no? Se ocupan vendiendo, pero ¿por qué lo digo? Porque una de las cosas que quiero hacer, un spin-off de esta actividad de consultoría en ventas, es una app que se llama Salesify, y por eso, para esta aplicación, que es prácticamente como un Spotify de la enseñanza en venta y marketing, he hecho una investigación de mercado, ¿no? Entonces, hago unas preguntas a vendedores de todas las edades, ¿no? Sobre todo Italia, España, Portugal, que son los países donde más me dedico a vender. Y la primera pregunta es, formarse para ser mejor en mi profesión de vendedor. Más del 90% de las respuestas, o sea, yo he hecho 4 respuestas, ¿no? Que eran, no me interesa, lo deseo, lo quiero, lo necesito. ¿Cuál es de las 4? Más del 90% decía, lo necesito. Segunda pregunta, ¿cuánto has invertido el año pasado de tu bolsillo fuera del horario de trabajo para ser mejor en tu profesión? Más del 98%, cero. O sea, ¿qué quiere decir? Que no es una necesidad. O sea, los vendedores, sobre todo, digo, en el sur de Europa o los países latinos, digamos, que se ocupan vendiendo, le gustaría ser mejor, sí, pero no es una prioridad. Porque cuando yo digo una necesidad, la necesidad es que tienes que ir a recoger a tu novia, pinchas una rueda y pagarías lo que sea para tener una rueda allí de recambio para llegar a tiempo. Esa es una necesidad. Pagas lo que quiera para tenerla. Pero si no inviertes nada en formación para tú ser mejor profesional en venta, es porque no es una necesidad. Es un deseo que tiene una contrapartida. Y allí quería ver cuál era la contrapartida. Y la cosa más interesante que ha salido del estudio es que es más importante el tiempo que el dinero. No es tanto que tengo que pagar 200, 400 euros para un curso de formación. Lo importante es que tengo que estar 2, 3 horas delante de la pantalla del ordenador. Otra cosa interesante del estudio es que prácticamente el 100% usa el móvil cada día. El ordenador, menos del 40%. O sea, hay vendedores que abren el ordenador 1, 2 veces, 3 veces a la semana, ¿no? Y el tablet, menos del 30%. O sea, quiere decir que el vendedor interactúa diariamente con el móvil. Entonces, yo he visto lo que había en el mercado. En el mercado hay gente que te hace 3 minutos para llevarte a su sitio web y hacerte un curso de 5, 6, 10, 20, 30 horas por 100, 200, 500 euros, pero el problema es que el vendedor, nosotros, no tenemos tiempo o no tenemos ¿cómo se dice? No nos vale la pena meternos delante 6 horas a aprender a vender, porque preferimos hacer otra cosa, ir al bar o comprar una cerveza o lo que sea, porque no es prioritario. Entonces, en esta situación, esta app que quiero hacer, lo que pretende es acercar a la gente al mundo de la formación, pero sin empeñarlo. O sea, a los 3 minutos no pasas a un curso de 6 horas, no, una píldora de ventas sobre negociación que dura 15 minutos. Y ya está, que vale 2,99 €, o sea, una cosa ridícula, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, la gente no entra, no le interesa. Piensa que en España hay 3,5 millones de empresas, por lo menos cada una de estas empresas tiene una que vende, aunque no sea a tiempo lleno. Por lo tanto, no te digo que hay 20 millones de vendedores, pero 3 seguro que sí, porque si hay 3,4 millones empresas, a partir de aquí, de estos 3 millones en el mercado de la formación, habrá 300.000, que son los que hacen los cursos que le paga la empresa en horario de trabajo, porque si no, no lo haría. Así que
Yo ahora he estado en la mina, en un curso FP de comercio, a hablar con los chicos que estaban allí de ventas, de export. Y voy de vez en cuando y le cuento cosas. Y claro, la gente, a los mismos vendedores, no nos vemos como profesionales. Y allí está la diferencia entre ganar mucho dinero con esto o no ganarlo. Que tienes que verlo como una profesión, tienes que estudiar, tienes que formarte constantemente, ¿no? Y parece que esto de vender sea una ocupación. Dices, bueno, si va bien, bien, y si no va bien, pues bueno, ¿sabes qué? Pues cobro el sueldo mínimo y ya está. ¿Y en qué momento de tu vida te das cuenta de todo esto? ¿O en qué momento de tu vida te das cuenta de que puedes llegar a montar empresas o a facturar mucho más dinero del que facturabas? ¿Cómo hace ese clic en tu cabeza o en qué momento lo ves? En realidad, en mi caso ha sido bueno, ha habido unos factores, como sucede muy a menudo en la vida, que son detonantes y otros factores que son una evolución natural, ¿no? Entonces, el hecho de emprender vino porque la hermana de Martí, que conocéis, Alba, es autista. Entonces, yo tenía que tener acceso a la sanidad aquí en España y entonces vine a vivir aquí con residencia y todo. Y entonces para facturar en Italia como autónomo era más difícil que como empresa. Y después como empresa, porque empezabas a aumentar el volumen de negocio, al final creé mi propia empresa que tiene actualmente hace 24 años en mayo, ¿no? Este año. Entonces somos uno del 10% de las empresas españolas que sobrevive a más de 10 años. El otro 90% cierra antes de los 10 años. ¿Cómo se llama la empresa? Fabio Dancé, Trade and Consulting. y, pero vamos, digamos que aquí la idea no es, sí, es hacer una empresa, pero realmente es hacer, o sea, poner las condiciones para que cada uno se desarrolle en lo que mejor le gusta y que lo mejor quiera hacer, ¿no? Por ejemplo, en este caso está aquí al mix, al montaje, Marc, que también vende, ¿no? Pero esto le gusta. Entonces estamos viendo cómo montar un negocio porque al final, eh, esto lo he escrito en un post justo ayer, hay cuatro tipos de personas respecto al trabajo. Hay los que son emprendedores, o sea que tienen un sueño y quieren perseguir ese sueño, que es su sueño. ¿Okay? Entonces, estas personas, la gran mayoría, tienen un sueño que no vale nada y se estrellan, ¿no? O tienen un sueño muy bueno y no saben ponerlo en práctica, porque al final las ideas no valen nada, valen cero, hasta la mejor idea vale cero si no eres capaz de concretizarla después en un plan y ponerlo en práctica, ¿no? De hecho, había un gran inversor americano que decía, dame una idea y te doy 5 centavos, dime cómo ponerla en práctica y te doy 20 millones, ¿no? Porque lo más importante, si tienes una idea, como la vuestra, por ejemplo, no es solo la idea, sino qué vamos a hacer hoy, cómo vamos a llegar a los objetivos, cuáles son los objetivos, qué mercado, o sea, un plan de negocio, ¿no? Y ponerlo en práctica es muchas veces lo que me falta a mí. O sea, yo tengo la idea, hago el plan y después no tengo las otras 450 manos para ponerlo en práctica, ¿no? O el tiempo para buscar la gente que lo ponga en práctica. Y este seguramente, como dice siempre un amigo mío, es mi defecto, ¿no? Ahora que me hago viejo, pues probablemente a lo mejor cambio la mentalidad y pongo en práctica lo que pienso, lo que planifico. El segundo tipo de personas son esas personas que sí les gusta trabajar por un ideal o por un sueño, pero no tienen uno. Entonces, son las personas que tienen que encontrar el sueño de otro y que le motive, ¿no? Porque probablemente no es de
no es conocido por todos, pero el dinero no está entre los primeros 10 elementos de decisión para un trabajo, ¿no? Evidentemente el dinero cuando ya tienes suficiente, porque cuando no tienes suficiente es lo único. O sea, si no tienes dinero... ¿A qué te refieres con que no está en los primeros, en la prioridad? Exacto, que uno decide dónde trabajar por el proyecto, por el rol que tiene, por las expectativas de crecimiento. Diríamos que el dinero sería la consecuencia. Sí, digamos o el que resultado. no porque le dan 100 euros más o 100 euros menos va a cambiar su opinión, ¿no? Luego hay los mercenarios, que estos sí, estos lo único que les interesa es el dinero. Pero si no gana mucho dinero es frustración total por toda la vida, porque nunca tendrás suficiente dinero, ¿no? Y también para un empresario tener un mercenario depende de lo que tenga que hacer. Si tiene que matar a alguien, pues lo mata y vale la pena contratarlo. Pero si tienes que hacer crecer una empresa, hacer un proyecto, los mercenarios no son lo mejor que necesitas. De hecho, hay grandes empresas que contratan a mercenarios solo para echar a la gente. O sea, van allí, echan 40 personas y después se van, ¿no? Pero vamos, no son personas con las cuales construir un sueño, ¿no? Y después hay los parásitos, que son los que hacen de todo para no trabajar. Entonces viven de subvenciones, a lo mejor hacen un trabajito para llegar a final de mes y la subvención no le da, y se escaquean en el trabajo, intentan hacer lo menos posible, y bueno, estos parásitos. Entonces, yo siempre digo que el parásito, si encontrara a alguien que le paga lo que a él le interesa, se podría transformar en mercenario. Un mercenario, si se enamora, podría transformarse en idealista, ¿no? Y un idealista, si encuentra el sueño suyo propio, podría transformarse en empresario, ¿no? Ahora, también es verdad que el empresario se puede transformar en vago si tiene que emprender en un país donde se subvenciona la inactividad y se penaliza la actividad, como por ejemplo España, ¿no? Así que yo no quiero desanimar a los emprendedores que os siguen, ¿no? Pero emprender en España es, como en todos los otros países, perseguir tu sueño. Pero aquí te ponen trabas para que no lo consigas, ¿sabes? ¿A qué te refieres exactamente con esas trabas o barreras que, por ejemplo, ya sea para jóvenes emprendedores, se puedan encontrar en el camino de decir, vale, quiero vender ya sea un producto o un servicio, ¿qué me encuentro aquí en España que me limite a crecer? Bueno, para empezar, el tratamiento fiscal, para empezar. Y te puedo decir una cosa, yo cuando vine aquí tenía más o menos vuestra edad, o sea que tenía 25 años. Y el gestor me dijo, Fabio, aquí en España basta que pagas algo a tiempo, no hay ningún problema. Entonces, claro, toda la gente que emprendía en ese momento pagaba algo a tiempo y el resto lo invertía en más negocios. ¿Por qué? Porque claro, si los impuestos son relativamente sofocantes, tú lo que te sobra, bueno, hay gente que lo tira. Entonces esa gente, mucho mejor que lo reparta gente que no tiene, ¿no? Pero los que no lo tiran y lo invierten en más emprendimiento, están creando más sitios de trabajo. Hay un señor que veo en TikTok, que es un comunista convencido, que dice que los emprendedores no son los trabajadores que necesitan emprendedores que les den trabajo, son los emprendedores que necesitan a trabajadores, porque si no, no podrían emprender. Vale, perfecto. Entonces, hacemos así, que no haya ningún emprendedor, que trabajamos todo para el Estado y el modelo comunista hemos visto cómo ha acabado hasta incluso en los países comunistas, ¿no? Hasta China, que era comunista, ultra comunista, al final está en la economía de mercado, porque no es buena, es la menos peor, ¿no? Entonces, si yo tengo beneficios de la actividad que hago, ¿no? Evidentemente intento hacer más.
y doy más posibilidades a otros que a lo mejor no tienen un sueño de compartir el mío, ¿no? Ahora, si tú, después de arriesgar tu casa, después de trabajar como un autónomo 35 horas al día, que no hay, pero las encuentra para que nunca está de baja porque si no puede estar de baja, de ser autónomo, si quieres ser sano, hazte autónomo. Entonces, claro, si tú al final ves que vas a visitar clientes después de pagar el 50% de lo que has ganado al Estado español que no te devuelve nada, porque esta es otra, yo puedo pagar 50%, en Dinamarca pagan el 52%, pero luego no pagan el dentista, todo funciona, los chavales como vosotros que se quieren independizar tienen el Estado que les da dinero y luego lo devuelves cuando trabajarás. O sea, si vale la pena pagarlos, los pagas. Pero si como en Italia, yo me he ido de mi país porque era una porquería, hace 30 años, ¿no? Claro, ahora esto se está convirtiendo en lo mismo. Entonces, quiero decir, no quiere decir que no tengas que emprender, pero el premio va siempre reduciéndose cada día más. ¿Por qué? Porque el Estado necesita dinero. Entonces, pago el 50%, después me voy a visitar cliente a Sevilla, y me viene el Estado y me dice, oye, tú a Sevilla no has vendido nada, por lo tanto estos gastos, 12.000 euros más de multa. Te dices, ¿sabes qué? No vale la pena, no vale la pena. O hago lo mismo, o sea, me he ido de mi país porque es una porquería, pues me voy también de este. Si no, ¿qué hago? Así es. ¿Sabes? Entonces, ahora, por ejemplo, estamos viendo que muchos emprendedores, muchos youtubers, tiktokers, gente que está teniendo mucho éxito, se está yendo a Andorra, ¿no? Y es un FOMO que está yendo mucho para allí. Y aquí es muy criticado, ¿no? Que los empresarios se vayan a otros países. Pero, ¿qué diferencias notas tú, por ejemplo, que has estado en Portugal, has estado, bueno, eres de Italia, has estado en Andorra, España? ¿Qué diferencias ves o qué aconsejarías a alguien que su empresa le puede ir bien o qué cambios A ver, necesita? también te digo una cosa, este que escribí, que es lo que estamos comentando ahora, venía a un post que decía, claro, si tú ganas el 5%, al final, si le sacas lo que pagas de impuestos, lo que pagas de IVA, porque, ojo, también tu trabajador, cuando te dan el neto, ese neto le tienes que sacar de todo lo que compres el 21% de IVA. Por lo tanto, si ganas 1.000, realmente ganas 800, porque el resto son impuestos, ¿no? Entonces, si tú al final, en este post decía, si tú al final te quedas con un 5% como emprendedor, como empresario, tu empresa, ¿no? Dice, claro, lo inviertes ese dinero en la bolsa americana y ganas de promedio un 15%, ¿no? Así, haciendo los últimos 15 años. Esto cogía los últimos 15 años de Istat, o sea, de datos que son públicos, ¿no? Claro, pero no decía una cosa importante, que tú cuando inviertes y tu dinero te lo juegas una vez al año, ¿no? Entonces, claro, tú dices, yo si tengo 10.000 euros, lo meto allí, al 15% me da 1.500 euros, ya está. Pero si yo tengo 10.000 euros y soy un emprendedor, entonces tú los 10.000 euros ahora lo inviertes en esto, y luego compras publicidad, y luego no sé qué, y luego te entra en... Y este dinero gira 10 veces en el año y ganas el 5% cada vez, ¿no? Claro, Tú has ganado 50, has ganado 5. claro. Entonces, la cuestión es, vale, el Estado con la mujer es el socio más importante que tienes, ¿no? Pero no quiere decir que si tú tienes una buena idea no puedes ganar dinero. Y además, otro consejo que os puedo dar por mi experiencia personal, haz lo que te guste. Porque como mínimo, si no ganas dinero, te lo has pasado bien. ¿Me entiendes? Haz lo que te hace levantar cada mañana, que dice, hostia, qué bien que voy a trabajar. Esta es una forma muy, muy práctica y pragmática de repagarte de todos tus esfuerzos. Porque claro, si te gusta lo que haces, el esfuerzo es relativo, ¿no? Si encima te cuesta, imagínate si te cuesta. Por eso que
Ahora hay muchos emprendedores, he conocido uno hace poco, he ido a un matrimonio que tiene 2 empresas de eventos. Entonces te puedes imaginar, tengo una empresa de evento, llega el COVID, ¡puf! Se acabó, ¿no? Tuvo que vender propiedades para mantener a las empresas y en el 2022 o principio del 23 le hacen 3 inspecciones a las 2 empresas y a él. Digo, vale, ok, tú puedes haber hecho evasión, todo lo que tú quieras, digo, pero, o sea, tú ves que uno se vende, porque evidentemente Hacienda lo sabe todo, ¿no? Entonces, uno vende sus propiedades para mantener 150 lugares de trabajo, porque eso tenía casi 200 personas. Digo, déjale respirar un poquito, ¿no? Pero resulta de que si eres un empresario y te va mal, eres un fracasado. Entonces, todo te indican a dedo, ¿no? Eres un fracasado porque has fracasado. Si te va bien, eres un ladrón. Entonces, esto es algo que todos vuestros oyentes tienen que ponérselo en la cabeza. O sea, si le va bien, son ladrones. Y si le va mal, son fracasados. Así que esto ponlo ya dentro del saco como algo que te viene de regalo, ¿no? A mí, sinceramente, me da solo pena, porque este es un país que podría ser realmente un país de grandes oportunidades y acaba siendo lo mismo que he visto en el mío. Porque al final, ¿por qué no le interesa tener emprendedores? ¿Por qué? A la clase política no. Yo lo sé, porque yo lo he visto ya lo he visto hace 30 años, ¿no? Claro, la clase política tiene un solo objetivo, quedarse allí. No está allí para hacer nuestros intereses, está allí para quedarse allí y continuar a comer de lo que le queda cuando cogen dinero a uno para dárselos a otros. Este es el objetivo. Entonces, ¿cuál es la cosa que necesita más esta gente? Los votos. No necesitan dinero, necesitan votos. ¿Y quién va a votar? Los que dependen de ellos. ¿Y quién depende de ellos? Los jubilados, los que trabajan en el sector público, o sea, que cobran del Estado, y los que cobran sin hacer nada. Estas son las 3 categorías que van a votar. Y tú calcula, porque yo lo he calculado. ¿Cuándo vamos a votar? Siempre hay un 60, un 65, un 68, un 70, y tú vas a ver quién va a votar. Va a votar lo que le interesa, que le den dinero. O sea, los jubilados, los empleados públicos y los que cobran subvenciones. Ya está. Entonces, cuando un país está más preocupado de subvencionar la inactividad en lugar de fomentar la actividad, es claro que está condenado. Es condenado. Entonces, la gente después, ¿qué hace? Se va. Y los que se van, los condenan. ¿Por qué los condenas? Si tú estás haciendo todo para que se vayan. Es un poco como la inmigración, ¿no? ¿Tú crees que si el negrito que arriesga la vida en una patera de 10 metros cuadrados, que son 32, tuviera, no te digo una, media posibilidad en su casa, coge, se arriesga la vida suya, de su familia, para irse a un país donde no habla el idioma, hacer no sé qué? Crea sitios de trabajos en su puto país. Ya verás cómo no se viene. De la misma manera que si un empresario tiene la posibilidad de emprender aquí, ¿no? ¿Por qué tiene que irse a Estados Unidos o a Alemania? O a montar una empresa en Estonia. ¿Por qué? Si está aquí en su casa, que encima hay sol, si está de puta madre. ¿Entiendes? Entonces, al final, no es una cuestión de estar mal visto o bien visto. Claro, esto es un poco como lo de, y aquí entramos en un discurso he oído una señora, abogado, decir que para pillar a un que pega a su mujer, 7 pagan el plato porque son inocentes. Estadísticas, en España. A mí, no sé si son verdad, pues ella me lo ha dicho, pero a mí me parece horroroso. Y ella le dije, ¿y si uno de esos 7 fuera tu padre o tu hijo? ¿Qué?
Porque claro, cuando son los demás, está todo bien. Pero cuando te toca a ti, por lo tanto, el mismo, porque esto incluso, os lo digo, me ha pasado con los vendedores, ¿eh? Un vendedor que no es profesional, con todos sus colegas, diga que el jefe de ventas es un inútil y vive de su trabajo, esto me puede parecer también bueno, hasta normal. Y el jefe de ventas que decía que los vendedores eran todos unos inútiles, ¿no? Pues también me puede parecer normal. Lo que no me parece normal que un vendedor se va al jefe de ventas, le ascienden a jefe de ventas y cuando decía que el jefe de ventas era un inútil, ahora no, él lo sabe todo, ¿no? Y sus compañeros no, que antes eran los que le daban de comer, ahora todos son inútiles. Digo, perdona, pero si hace 10 días tú me decías que vosotros le estabais manteniendo y él era un vago que vivía de vuestro trabajo, ahora tú estás allí y los mismos que antes trabajaban, ahora ya no trabajan porque tú estás allí. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Quiere decir que cuando no te toca a ti, todo está bien, pero cuando luego te toca a ti, o sea, el que ahora dice los youtubers y los empresarios que se van, si él fuera empresario y viera lo que está pasando, probablemente se iría también, ¿no? Entonces, cada uno puede tener la opinión que quiera, ¿no? Pero estamos en democracia, por lo tanto, uno hace con su dinero y con su emprendimiento lo mejor que le parezca. Si aquí hubiera las condiciones para que las empresas fueran, os doy otro dato muy sencillo. Cerámica. Vosotros sabéis que España con Italia es uno de los más grandes exportadores de cerámica. No lo sabíais. No sabía. Cerámica. Sí. Bien. Con la guerra, la cerámica para fabricarla se usan hornos que gastan una energía impresionante. La factura de la luz subió, sea en Italia que en España, de 1.500 millones de euros, no 10, que dices, bueno, el empresario se rasca la buchaca. No, 1.500 millones. En Italia, que para mí es el ejemplo de desastre total, ¿no? de gobierno inútil de que me he escapado, el gobierno ha dado 600 millones de ayuda a la industria. En España 60. 2.000 personas en toda la zona de Valencia, Castellón, 2.000 personas en la calle a cobrar el paro. ¿No? Pues, ¿qué quieres? En lugar de comprar las mascarillas más caras, no hubieran podido dar ayuda para que esas 2.000 personas sigan fabricando cerámica, por ejemplo, digo yo, ¿no? Pero tampoco me meto, porque al final los políticos que tenemos son los que nos merecemos. Ya está, no puedes hacer otra cosa. Ahora, no critiques si después uno toma determinadas decisiones, porque no está dispuesto a compartir esto, ¿no? con toda la sociedad. Yo soy el primero que dice que hay que ayudar, pero no que hay que ayudar y basta, hay que ayudar para que uno llegue a estar como los demás. Si no puede, sí. O sea, si uno no puede, pues sí. Pero yo sé de buena origen que hay personas totalmente sanas que cobran 600 euros al mes de ayuda para el alquiler, en 20 años no han sido capaces de encontrar un trabajo, perfectamente sanas, y mi hija cobra 500 euros. No me parece normal, que ella es inválida al 70%, ¿no? Por lo tanto, yo no digo que todos tienen que emprender, pero trabajar sí, ¿no? Digo yo. Y te iba a hacer una pregunta volviendo al tema de las empresas. Actualmente, para que la audiencia lo sepa, ¿cuántas empresas tienes y cuántos puestos de trabajo estás dando tú, o de forma directa o indirecta? A ver, yo he tenido un restaurante que daba trabajo a 7 personas, pero no era lo mío, porque era para hacer una inversión y para ayudar a otras personas. Después he tenido la focaccería aquí, que la he empezado yo, que eran otras 5 o 6 personas, pero este también ahora lo lleva el que está actualmente allí. Después tengo esta empresa que somos 7,
la otra que he creado, que de momento estoy yo solo, ya vamos a ser 2 como mínimo. Y después creé una empresa en el País Vasco con otra gente que ahora sigue allí, se la compró otra empresa del sector embalaje, que son, creo que ahora son 7 o 8 personas allí. Pero vamos, a mí lo que me gusta es hacer cosas que funcionen, ¿no? Y de momento, menos restaurante, que ahora se ha trasladado, mi socio está en otro lugar, todas las otras empresas están funcionando, por lo tanto, y a mí lo que me gusta es hacer, ¿no? Porque al final hay mucha gente que hace y lo dice, gente que hace y no lo dice, y gente que dice y no lo hace. Entonces, a mí, para mí emprender es algo como pintar, o sea, creativo, ¿no? Y duro. Vaya, te vuelvo a repetir, lo de duro depende, ¿no? Depende de si lo que haces, no sé si habéis leído el libro Ikigai. Sí, bueno, lo estoy leyendo. Lo estás Lo leyendo. estoy leyendo. Nada, Pues, llevo 20 páginas. pues esto habla de este pueblo Sí. de Okinawa, donde Sí. hay gente de más de 100 años, y dice, ¿cómo han llegado así? Y todo. Hay una serie de reglas, pero al final, para llegar a la apoteosis, tienes que conjugar lo que a ti te gusta con lo que te pueden pagar para que hagas algo para la sociedad y tú prácticamente nunca trabajarás, ¿no? Esto es, nunca trabajarás quiere decir que por mucho que te cueste, puedes llegar cansado, pero te excita, te emociona hacer lo que haces, ¿no? Si es así, evidentemente cuesta, es difícil, te ponen trabas, pero al final, por lo menos, yo lo hacía paralelo con jugar a fútbol, ¿no? Yo he jugado a fútbol hasta los 25 años, 20 años. Después entrenar no era para mí. Era como los vendedores, o sea, no tenía ganas de entrenar. Y me acuerdo que una vez yo jugaba en la Juve con 19 años y estaba la Juve de Michel Platini, Boni, y estaba un tal Storgato, o era Storgato, era otro, me acuerdo, bueno, uno de que jugaba en la primer equipo, cosas así, y estaba cansado. Entonces digo, oye, estoy más cansado que tú, pero me lo paso bien, ¿no? Y entonces te decía, mira, hay 2 tipos de jugadores. El jugador que solo es feliz si gana y el jugador que se divierte jugando. Entonces, si tú te diviertes jugando, te lo pasas bien 90 minutos. Si al último minuto has ganado, todavía más. Y si has perdido, bueno, por lo menos te has pasado 90 minutos bien. El que solo disfruta si gana, llega a disfrutar solo si gana en un minuto. Después, cuando empieza otro partido, ya está, ya está sufriendo otra vez. Entonces, con el trabajo pasa igual. Si tú lo que haces te emociona, lo haces y te lo pasas bien. Y si después va mal, bueno, mira, pero me lo he pasado bien, ¿no? Y fracasar no es un fracaso. El único que fracasa es el que no se vuelve a levantar. ¿No? Creo que es muy importante esto último que has dicho, el poder disfrutar de lo que haces, porque creo que al final es la mayor recompensa. Y yo siempre he sido una persona que me he focalizado mucho en los resultados y a día de hoy me estoy dando cuenta de que la importancia está en el proceso, en todo lo que haces, en ese plan hacia tus objetivos, ¿no? Y al final hay una cosa que me he quedado de lo que has dicho. Disfruta porque al menos si pierdes el partido, por lo menos te lo habrás pasado bien. 90 Y minutos. 90 Que minutos. la mayor Claro, parte. es decir, puedes disfrutar 90 minutos y luego si encima ganas ya fiesta, pero es que si pierdes el partido no solo no habrás disfrutado, sino que encima te llevas a casa El chasco, el ¿no? chasco. Sí, Exacto. sí, sí. Y resumiendo un poquito de lo que has dicho, hay algo muy importante, la importancia del tiempo. Es decir, poner el tiempo por encima del dinero, por encima de todo. En absoluto, yo creo que con eso estoy muy de acuerdo.
Y me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que le dirías? Ahora, por ejemplo, somos dos chavales muy jóvenes y que, bueno, pues tenemos ideas, tenemos objetivos, tenemos pues cada uno sus vidas, sus trabajos y demás. ¿Qué harías si volvieras 30 años atrás? Eh, Te diría que haría lo mismo. Lo que pasa que es un poco... Mira, te lo puedo decir porque tengo una niña de 2 años. Ser padre con 20 años o 30 es diferente que serlo con 60, porque ya sabes lo que ha pasado, ¿no? Sabes muchas cosas. Entonces sabes lo que no disfrutaste, los errores que hiciste y, y a lo mejor le diste importancias a cosas que ahora no la tienen tanto, porque a vuestra edad todavía tienes la necesidad de crearte una posición, tienes objetivos basados sobre el trabajo y cosas así. Y dejas de lado otras cosas que te pierdes y nunca recuperarás. Yo he tenido la suerte de que me han dado una segunda oportunidad, una extended play, ¿no? Y ahora estoy disfrutando de lo que no, mi culpa, de no haberle dado quizás a mis hijos cuando eran pequeños, que a lo mejor no estaría aquí, pero a lo mejor ellos me hubieran tenido más a su lado, ¿no? Y aquí, quiero abrir un paréntesis también sobre el tema de eh, en la emprendedoría, ¿no? De la igualdad de género, ¿no? Yo escuché una entrevista de una directivo de HP o una empresa de estas tecnológicas, ¿no? Y claro, ella decía, eh, ¿por qué hay pocas mujeres directivos o pocas mujeres o menos mujeres emprendedoras? Por el poder de sacrificio, ¿no? Que pasan los hombres, ¿no? No, En aquella entrevista. no, dijo simplemente, es que yo he aceptado compromisos que normalmente aceptan los hombres. Sí, sí. Yo no he visto mis hijos. Te has perdido días de cumpleaños, te has perdido días de Navidad, sí he visto esa entrevista, sí, sí. ¿La has visto? Sí, sí. Pues entonces, De esto marcar una casilla también, te- en la cual ella única había marcado esa casilla, ¿no? Entonces, claro, ella era consciente que si querías llegar donde querías llegar, yo tengo otras opiniones que vienen también de estudios sociológicos en los Estados Unidos de los años 60, pero bueno, ahora no vienen al caso porque entraríamos en otro argumento muy controvertido y a mí no me gustan los conflictos, o sea, yo quiero estar feliz, en paz con todos, que todos se diviertan y que todos ganamos dinero, evidentemente, ¿no? Pero eh, yo el consejo que le daría a las personas que quieren emprender con vuestra edad es hacer lo que más os motiva, o sea, aunque comporte un fracaso, divertiros los 90 minutos y el único fracaso no es fracasar, el único fracaso es no volver a levantarse. Este es el único fracaso, eh, sentirse mal consigo mismo, porque al final la única persona que cada día ves y te juzga eres tú mismo cuando te ves en el espejo. Así que si tú sabes que lo has dado todo y después has perdido el partido, bueno, oye, yo le he dado todo. A por el siguiente. A lo mejor lo que sí tengo que pensar es, vamos a ver, he corrido bien, he marcado bien, pues entonces me entreno, estudio más, reviso las cosas, me empeño más para hacerlo bien la próxima vez. Pero si te quedas en el banquillo, pues no vas a hacer nada más, ¿eh? Entonces, esto es quizás el espíritu que más me gustaría transmitir a los jóvenes, que me tendráis que pagar la jubilación además, que ya sé que no tendré, pero... Y para que la gente lo sepa, por ejemplo, ¿cómo es un día de un empresario o cómo es tu día a día? ¿Se descansa, no se descansa? ¿Te levantas pronto? ¿Eres del club de Bueno, las 5 AM? te levantas pronto o te vas a dormir tarde o no duermes del todo o tienes el avión a las 4 de la mañana. Pero bueno, el empresario, claro, depende también qué hace, ¿no? Hay muchos empresarios que a lo mejor tienen una vida de lo más normal
y otros que... Lo que sí te puedo decir es que si tú eres un empresario y vives 30 días iguales, míratelo porque algo estás haciendo mal, porque las cosas cambian y tú no puedes quedarte igual siempre. Entonces, tienes siempre que estar atento a ver qué pasa, qué cambia, porque lo que vale hoy no tiene por qué valer mañana. Lo más probable es que no valga, porque el mundo cambia. Tú imagínate que cuando yo empecé, el marketing a disposición que teníamos eran las páginas amarillas, las ferias y las revistas de sector. Se acabó. Claro, ahora hay que si Facebook, que si TikTok, que si las redes sociales, que si la página web, que si los blogs, que si el canal de YouTube, que si no, o sea, un montón de cosas que al final, claro, el vendedor de mi sector no tiene un marketing. Mejor dicho, el marketing era el que hacía el anuncio en las revistas. Entonces, nunca ha habido un marketing real, ¿no? Siempre ha sido algo de soporte a la venta, ¿no? Que es lo que debería ser, pero claro, en el B2C, como decíamos, el marketing es lo que se come todo, y la venta nada. En el B2B, marketing y ventas luchan y nosotros tenemos marca y ventas. O sea, no existe marketing y ventas, es todo uno. Lo que pasa es que hay unas cosas que hacen unas personas y otras. Lo más normal es que la pequeña y mediana empresa industrial nadie haga nada. O sea, solo se vende, pero marketing no se hace, ¿no? Marketing entendido como todo lo nuevo online. Y entonces, los que tienen una agencia que quieren ir allí y decirle, mira, haz esto, haz el otro, pues es una frustración para el de la agencia y para el cliente, porque no vale, no es lo mismo. Y nosotros hace 6 años que tenemos una persona que se dedica solo a eso y sabemos lo que funciona o lo que no funciona, ¿no? Y has hablado de empresas de España que tienes actualmente aquí en España, de las que ¿y tienes alguna fuera de España o alguna que esté vendiendo productos en todos sitios? ¿Y cuál sería esa empresa? Que estás a lo mejor que dices Portugal, Italia, Andorra. No, esos son los clientes que voy a vender, sí. Los mercados donde normalmente vendemos mayoritariamente son Europa en general, pero principalmente España, Portugal, Italia, algo en Francia, Sudamérica también. Pero no es que tenemos filiales allí, ¿eh? Son clientes que vamos a visitar periódicamente. ¿Y cómo es una reunión con esos clientes cuando viajas allí? ¿Cómo se vende a ese cliente o cómo se intenta que compre? Bueno, en primer lugar, cuando tú vas a otro país, hay varias... primero tienes que ir con una idea clara de qué problema le puedes solucionar a ese señor, ¿no? Normalmente, evidentemente, los contactos vienen o de una feria, o de un boca a boca, o del marketing que tú has hecho online, que te han visto en un vídeo a la máquina, etcétera, etcétera. Entonces, sea que sea de aquí o sea que sea de fuera, lo primero es la mentalidad de ir a visitar a un señor para ver cómo le puedo ayudar. Si lo pudiera hacer en su idioma, mucho mejor. Por eso que hablo 6 idiomas, porque si no, no vendo, ¿no? O vendo menos, ¿no? Así que una de las funciones del vendedor también es aprender idiomas para poder comunicarse directamente con la persona, ¿no? Si tú de todas formas instauras una relación con esta persona que cree que tú le puedes ser de ayuda, ¿no? Y encima le hablas en tus idiomas, claro, en muchos países ver que, por ejemplo, en Sudamérica o en África, ver que una persona no es que baja, pero se adapta a él, ¿no? Te da mucho más puntos de que si tú vas de sobrado, porque yo vengo del Reino de España, o vengo de Italia, que tenemos la moda, no sé cuánto, y le tratas como que tiene él que aprender de ti, ¿no? No, no es así. O sea, tú tienes que siempre ir a visitar a gente en tu país o fuera de tu país a mayor razón, con mucha humildad y con realmente el deseo de ver cómo te puedo ayudar.
porque al final, en mi tipo de venta, lo que tú quieres transmitir es que yo puedo ayudarte en algo que tú no conoces tanto como lo que haces tú, ¿no? Y porque son productos más complejos, ¿eh? Y pienso que eso, también el idioma es... Ahora, a diferencia de cuando vas a visitar a un cliente por lado de casa, pues cuando vas al extranjero tienes que preparar muchas más cosas. Por ejemplo, una tontería, si vas a Sao Paulo, no te cojas el hotel en Plaza de la República, porque lo más probable es que te roben todo. Todas esas cosas, claro, cuando tú vas a visitar a un cliente fuera de tu país, no las sabes. Así que antes, mejor que te reserve el hotel, que sabe que te mete en un sitio donde sabe que no hay riesgo, porque no hay riesgo tampoco para él, ¿no? Y muchos factores que cuando vas por casa no tienes que tener en cuenta. Pues yo creo que ya hemos hecho todas las preguntas que teníamos para hacer, ¿no? Y yo creo que lo único que me queda es primero agradecerte por la entrevista, que ha sido... Faltaría más. Hemos aprendido un montón. Y luego, pues también para que nuestros seguidores sepan si estás en redes o si has empezado algún proyecto nuevo, así que quieras... Mira, en redes nosotros hemos visto que lo que funciona para el tema de la venta de maquinaria al final es el blog que está dentro de nuestra web, más que la web en sí, el canal de YouTube y luego el emailing. Cuando tú tienes una mailing list es lo que mantiene las dos cosas importantes en nuestro tipo de actividad, que son la ley de la familiaridad y la ley de la competencia, de ser competente en lo que dar informaciones pertinentes, ¿no? Claro, con el nuevo proyecto de consultoría allí la cosa ya es más amplia, entonces tengo un canal en TikTok, en el LinkedIn obviamente, lo meto en todas las redes sociales porque total, nunca sabes por dónde te vendrá alguien que dice, oye, tengo un problema con mi área comercial, por favor échame una mano, que tú ya lo has hecho en tu empresa, pues hazlo también en la mía. Y ahí sí que tenemos más presencia. Sí. Pues yo creo que nos llevamos un aprendizaje bastante potente, unos cuantos. Y nada, para terminar, a mí me gustaría agradecerte todo lo que nos has transmitido y me gustaría preguntarte como última instancia, para poner también un titular a la entrevista, ¿cómo la definirías con una sola palabra? La entrevista, dices. Una sola palabra, esperanza. Esperanza. Me encanta. Pues ya tenemos titular para YouTube. Pues muchísimas gracias. A vosotros, a vosotros. Qué bueno. Qué bien todo, ¿eh?